Oremos. Señor Dios y Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque podemos a través de Jesucristo venir ante tu presencia y saber de que tú nos recibes. Gracias por todo lo que tú nos has dado en Jesucristo. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, queremos pedirte que nos enseñes nuevamente a través de tu Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, Pablo iba dando bastante cosas que nosotros tenemos al aceptar a Cristo. Mencióname algunos, si se acuerdan. Si no se acuerdan, vayan a capítulo 1. Nos bendijo, el versículo 3, con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo? Vida eterna, perdón de pecados, ser santos, sin mancha, ser adoptados como hijos suyos, aceptos en el amado, redención por su sangre, el sello del Espíritu Santo. Y Pablo va dando una lista de que nosotros hemos recibido vida. Nos ha dado a conocer el misterio de la iglesia, por qué estamos, dónde nos ha puesto Dios sobre los principados y potestades. Todas estas cosas Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos, la iglesia. Y Dios quiere que, por tanto, al entender esto, que vivamos también conforme a nuestra vocación. Por eso, el capítulo 4 empieza: yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Cuál es el ruego del apóstol? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es lo que el apóstol está pidiendo. Que nosotros no olvidemos los primeros 3 capítulos. Que no olvidemos todo lo que somos y tenemos en Cristo. Porque es muy importante. Si nosotros olvidamos quiénes somos en Cristo, qué es lo que tenemos en Cristo, entonces nos damos al abandono y vivimos en pecado. Pero Él no quiere eso. Él dice: yo quiero que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Entonces hay una forma que no debemos andar, pero hay una forma que sí debemos andar. Pablo va a hablar de esto en esta mañana. Dice que cómo debemos andar. En el versículo 2, con toda ¿qué? Humildad. Con toda humildad. Necesitamos ser hijos de Dios humildes, hijos de Dios sencillos, con toda humildad y mansedumbre. Necesitamos ser mansos, necesitamos cambiar. ¿De qué está hablando acá? De nuestro carácter. Ese carácter corrompida que tenemos por el pecado, debemos cambiarlo. Ahora que sabemos quiénes somos en Cristo, ahora que sabemos qué es lo que tenemos en Cristo, Pablo dice: tenemos que cambiar, andar como es digno. Ese es un ruego. Pablo te dice: por favor, cambia. No vuelvas a lo mismo, no continúas haciendo lo mismo. Nosotros somos expertos en actuar mal y después echamos: bueno, es la carne, hermano, la carne que está en mí. No, cambia. Tenemos que matar las obras de la carne. Esa es una orden de Dios. No puedo simplemente dejar que la carne vence mi vida espiritual continuamente, porque Dios me ha puesto sobre los principados, sobre los potestades, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, en Cristo. Tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo, tengo al Padre, toda la plenitud de Dios en mí. Y por lo tanto, yo puedo vivir una vida victoriosa. Pero tengo que tomar decisiones.
Su ruego es que andemos en humildad y en toda mansedumbre. Pero mira lo que dice el número 2. Soportándoos, ¿qué? Con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es la clave acá? El amor, ¿no es cierto? Entonces tenemos el amor. ¿Se acuerdan? Pablo ha hablado que nosotros hemos sido aceptados en el amado. Nosotros estamos en el amor de Dios y el amor de Dios está dentro de nosotros y el amor de Dios ha sido derramado dentro de nosotros. Por lo tanto, el Señor tiene toda autoridad ahora de decir que tenemos que andar con toda humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor, así como Cristo lo hizo. A veces nos cuesta soportarnos. Nosotros decimos, la palabra es soportar hasta cierto límite. No, no es eso. Es continuo, es continuo, es continuo, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Entonces nosotros tenemos que soportarnos. Más adelante dice soportándoos, o en Colosenses dice soportándonos, ¿cómo? Perdonándonos. Si alguno tiene queja contra otro. Entonces, si yo tengo algo contra mi hermano, si yo tengo algo contra mi hermana, dice la Biblia que tengo que hacer, soportarlo en amor. Ya, pastor, también voy a soportar, ¿no? Hasta que me pinche nuevamente, voy a seguir soportando. No, en amor, tratarlo como si nada hubiese sucedido. Abrazar a mi hermano y decir, hermano, perdonémonos, olvidemos lo que pasó, continuemos tratándonos normal. En amor. Y eso es difícil, ¿no es cierto? Es fácil hablarlo, pastor, bonito hablarlo, hazlo, ¿no? Pero tenemos que aprender. Y esto viene cuando aprendemos a ser humildes. Cuando aprendemos a llenarnos de la mansedumbre de Dios. A ver, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué más? ¿No dice mansedumbre en algún lado? Ahí está. Entonces, Dios nos pide ser manso, pero antes de eso nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. La mansedumbre es muy importante. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Podemos soportarnos si Cristo soportó. ¿Qué hizo Cristo cuando le estaban golpeando? ¿Qué hizo Cristo cuando le estaban maldiciendo? ¿Qué hizo Cristo cuando le estaban crucificando? Dice, todo lo soportó por amor. Se quedó callado, dice Sofonías, por amor. Porque nos amó. Entonces Pablo nos dice, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es muy importante. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Número 3. ¿Qué más pide el apóstol? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿Cuánto espíritu hay? Versículo 4. Un espíritu. Entonces Pablo nos pide que seamos solícitos, diligentemente, con todo cuidado, que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. ¿Cuál es la clave acá? La paz. Cuando vivimos en paz con Dios, cuando vivimos en paz con nuestros hermanos, entonces vamos a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si hay algo que hoy en día en muchas iglesias se ha perdido es la unidad.
Vemos que en muchas iglesias los hermanos están peleados contra el pastor, contra los líderes, el pastor con los hermanos, que no hay una base de perdón porque no han entendido realmente lo que es el amor y la paz de Dios. Pablo nos dice, y lo hemos visto en Efesios, capítulo 2, el versículo 14, ¿qué dice? Porque Él es ¿qué? Nuestra paz. Entonces, por eso Cristo está en nosotros, porque Cristo es ¿qué? Paz. Contrario, ¿no? Son cosas contrarias, porque cuando Cristo viene a una vida, Cristo revoluciona una vida, ¿no es cierto? Alguien dijo, parece que el cristianismo hace separación. Y es verdad. Cuando Cristo viene a una vida, cambia esa vida y esa vida va a empezar a apartarse de lo malo. Y ya no va a haber paz para vivir en pecado. Ya no va a haber paz para estar en amistad con el mundo. Ya no va a haber paz para tener cosas en común con los incrédulos. Ya no podemos participar de sus fiestas. Ya no podemos participar de sus borracheras. Ya no podemos participar de su inmoralidad. Y ellos llaman eso comunión. Y Cristo los llama pecado. Por eso hay una separación. Pero Pablo dice acá, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Judas iba a escribir acerca de nuestra común salvación, pero él entendió que era necesario escribir para que guardemos la unidad y que peleemos contra el mundo y contra todo lo que se levanta ante Dios, que va a estorbar la unidad del Espíritu. Eso significa que tenemos que tener mucho cuidado de libros que leemos. Hay muchos buenos libros que podemos leer, pero hay libros que hablan acerca de Dios, pero que desacreditan a Dios. Desacreditan el poder de Dios, desacreditan los atributos de Dios, desacreditan la palabra de Dios. En la universidad, los profesores no todos son consagrados y controlados por el Espíritu de Dios. Son anti Dios la mayoría. Y con toda naturalidad van a destrozar cualquier pensamiento cristiano, cualquier pensamiento de la Biblia. Siempre están en contra de la Biblia. Y mientras más años pasan en la universidad, más te van a bombardear. Y es allí tu campo de batalla para luchar y ganar. O ganas allí o pierdes allí. Pero tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vivir en paz los unos con los otros. Vivir en armonía. Vivir en acuerdo. Pablo dice más adelante en Filipenses, tenemos que tener la misma mente. Tenemos que sentir la misma cosa en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la doctrina. Hay un solo espíritu. Es decir, el Espíritu Santo no va a interpretar una cosa aquí y después lo va a interpretar de otra forma allá. Eso es lo que muchos piensan. Y dicen, bueno, esa es tu creencia. Ustedes creen que la Biblia dice eso, yo creo que la Biblia dice de otra forma. Eso no es la unidad del Espíritu. El Espíritu es uno con el Padre y uno con el Hijo. El Espíritu no tiene ninguna intención de causar desunión en el cuerpo de Cristo. El Espíritu lo que busca es de llevarnos a glorificar a Cristo. Entonces, ¿cuál espíritu es la que desune entonces? ¿No es interesante pensar eso?
Si el propósito del Espíritu Santo es de unir, y hay desunión, ¿bajo cuál espíritu obramos? Porque Pablo dice, hay un solo espíritu, y ese espíritu no cambia. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el espíritu que nos lleva a glorificar a Cristo. Y si yo no glorifico a Cristo a través de mi vida y de todo lo que yo hago, entonces ¿bajo qué espíritu estoy siendo guiado? Algo para que cada uno de nosotros meditemos. Porque no hay dos espíritus. El Espíritu Santo no le dice a Franco, tienes que vivir para Dios, y a Brian le dice, no, tú no. No puede. Porque iría en contra de su naturaleza. Iría en contra de sus atributos. Iría en contra de su realidad. Porque su meta es de llevar a Franco y a Brian ¿a qué? A glorificar a Dios. A glorificar a Cristo. Y si hay falla en uno de los dos, entonces uno de los dos está siendo guiado por un mal espíritu. Y hermanos, Pablo nos dice, no nos sorprendamos, no nos maravillemos, porque el mismo diablo se disfraza como Cristo y se presenta como Cristo. Así que no es ninguna maravilla, dijo él, que sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia, con el fin de desviarnos. Es bien fina la línea. Si hay un espíritu que me está guiando a ir en contra de la palabra de Dios, en el mínimo punto, entonces no es la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es uno. Es un Señor, un Dios y Padre, un Espíritu. No hay dos señores, no hay dos padres, no hay 3, 7 espíritus. Es un espíritu. Y ellos 3 trabajan en unidad. Ninguno se contradice al otro. El Espíritu Santo no puede decir al Padre, sí, me parece un poquito exagerado, pero a mí me gusta que sea una generación que vive más o menos chévere. No puede. Entonces, si nosotros estamos fallando, entonces ya no es el Espíritu Santo que nos está guiando a esas cosas. Son los ministros de Satanás que se disfrazan como ángeles de luz, como ministros de justicia, y se presentan de la mejor forma. Pero su fin es de desviar nuestra mente. Pablo le dijo a los corintios, temo que como la serpiente con su astucia que engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna forma, de alguna manera extraviados, separados, desviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros en la iglesia? Que seamos, ¿qué? Fieles ¿a quién? A Cristo. Y Él ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe a ser fieles. Ahora, si yo fallo, si yo contradigo esto, entonces no es el Espíritu Santo de Dios. Soy yo. Es mi carne. Es el engaño de Satanás para desviarme, para extraviarme. Solícitos en guardar la unidad. Hermanos, es importante que como iglesia podemos ser uno, una misma mente. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Y lo que somos nosotros en Cristo y lo que tenemos en Cristo para poder vivir en unidad. Pablo dice, os ruego que andéis como es digno. Esa es la forma digna, es una vida de dignidad, es una vida de honor. ¿Qué es? De andar con toda humildad y mansedumbre. De andar soportándonos con paciencia.
los unos a los otros en amor, recordando que Cristo, que Dios es amor y Dios está en nosotros. Número 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sabiendo que el Espíritu nos guía a la paz y no a la guerra, no a los odios, no a la desunión, no a los chismes, no a dañar el uno al otro, no a hablar mal de las otras personas. Eso desune una iglesia. Y Dios nos llama esta mañana a meditar en esto. Versículo 4. ¿Un qué? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nosotros pertenecemos a un cuerpo. ¿Cuántas iglesias hay? Una iglesia. La iglesia está esparcida por diferentes partes del mundo, pero cuando lleguemos al cielo es una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. No vamos a decir, yo soy de la roca. No. Una roca te puede caer ahí, así que mejor. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos miembros de una iglesia local, la iglesia La Roca, pero en realidad nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia La Roca pertenece al cuerpo de Cristo. Por eso cuando uno hace mal a la iglesia, hace mal al cuerpo de Cristo. Si te cae la plancha sobre el dedo gordo, ¿dónde te duele más? En la cabeza, ¿no es cierto? Sientes el dolor hasta acá, ¡au! Pero no es ahí que te golpearon. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo duele con algo. ¿Cuánto espíritu hay? Un espíritu. ¿Cuánto Señor hay? Versículo 5. Un Señor. ¿Cuánta fe hay? Una fe. No hay diferentes formas de creer en Cristo. Es una sola fe. Un solo camino. ¿Quién es ese camino? Jesucristo. No es, bueno, voy a ir a una religión para ver si puede enderezarme, si puedo corregirme, para ver si puedo llegar al cielo. No hay. Una sola fe. Dios lo ha designado así. Un solo camino. Jesucristo. Un bautismo. La Biblia nos dice que desde el momento que hemos aceptado a Cristo fuimos ¿qué? Todos bautizados en el libro de Corintios capítulo 12. Bautizados en un solo cuerpo. No es de que, bueno, después de la salvación, ¿sabes qué? Tienes que buscar una segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ya fuiste bautizado. ¿Ve cómo el enemigo, el diablo quiere desviarnos? Parece bonito, ¿no? Una experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, vas a hablar en lenguas, vas a tener poder de lo alto. Y te desvía de la sincera fidelidad a Cristo. Un solo bautismo. Versículo 6, ¿qué dice? Un Dios. ¿Cuántos Dios hay? Uno. Y ese Dios dice, es el Dios eterno que no cambia. Es inmutable. Ese Dios nunca cambió. No tiene años. No tiene principio de días. Nadie lo creó. Es Dios eterno. Es un Dios y Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Un solo espíritu, el Espíritu Santo.
un Señor, el Señor Jesucristo, una fe, una sola forma de llegar al Padre. Es un solo bautismo, es un solo Dios, no hay más. Y en eso dice Pablo, os ruego que andéis, porque eso trae dignidad. No, pero pastor, yo creo que Dios es la luz, una energía. Para mí el Espíritu es una energía que viene y te da fuerza. Qué pena. Porque el Espíritu Santo que habla la Biblia es una persona. Con sentimientos, con voluntad. Y una energía no tiene sentimientos. Una energía, yo siento los sentimientos. Pero la energía no tiene sentimientos. El Espíritu es Dios. El Señor es Dios. El Padre es Dios. Un solo Dios. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? La gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué gracia hemos recibido? El apóstol lo va explicando. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. ¿Quién es el que da dones? ¿Quién? Observen bien. ¿Quién da dones? ¿Quién subió a lo alto? ¿Quién subió a lo alto? Cristo. Entonces, ¿quién da dones? Cristo. ¿No? Entonces, cuando leamos, tratamos de entender bien. Pero a cada uno de nosotros, versículo 7 otra vez, ¿quién es el que da la gracia? ¿Quién es? Dios el Padre, ¿no? Acuérdense, viene hablando del versículo 6. Él da conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el apóstol Pablo hizo la misma pregunta que nosotros haríamos, ¿no? ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acá hay muchas cosas que explicar, ¿no? Entonces vamos parte por parte. Primero, ¿qué es eso de la cautividad? Muy bien. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos la palabra Seol, ¿se acuerdan? David dice, bueno, yo voy a ir al Seol, o yo voy a mi hijo que está en el Seol, y siempre la palabra Seol. Seol es un lugar, o era un lugar, es un lugar, donde iban todas las personas que morían, ¿no? En ese entonces nadie hablaba del cielo. Todas las personas iban a ir al Seol, ¿ya? Digamos que este púlpito, toda esta plataforma es Seol, ¿ya? Entonces todas las personas que morían venían al Seol, pero el Seol estaba dividido en dos. Una parte donde iban los buenos y una parte donde iban los malos. Una parte donde iban los buenos, los que han creído en Cristo por medio de la fe en el Antiguo Testamento, y una parte de los que han despreciado a Cristo en el Antiguo Testamento. En el libro de Lucas, el Señor Jesucristo habla del Hades, del rico y Lázaro, no sé si se acuerdan de esa historia. Y en esa conversación que él tiene con padre Abraham, el rico le dice, Padre, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y que venga y refresca mi lengua. Abraham le dice, él no puede, ¿por qué? Porque hay un gran cima entre nosotros, de tal forma que ustedes que están ahí en lo malo no pueden pasar a los buenos, ni los buenos pasar a los malos. Entonces se podían ver el uno con el otro, porque el rico vio a Lázaro, se podían hablar el uno con el otro, pero nadie podía pasar. Entonces, un lugar los buenos iban a descansar y en el otro lugar era un lugar de sufrimiento, porque dice que el rico alzando sus ojos estaba ¿qué?
en tormentos, en fuego. Entonces, cuando Cristo murió, nos dice Pedro que Él descendió al Seol. Entonces, cuando Cristo bajó, no bajó al infierno, acuérdense ya, el Seol es la parte de donde estaban los que han creído en Él. De allí Él mostró o testificó a las personas de que Noé habló de Él. En ese momento, no sabemos cuánto tiempo le duró, Él tomó toda esta parte de la cautividad, donde estaban cautivas las almas, y lo llevó consigo ¿a dónde? Subiendo a lo alto. Lo llevó con Él al cielo. Desde ese momento hay un cambio para nosotros. Ahora Pablo dice, yo cierro mis ojos y estoy ¿qué? Presente con el Señor. Ya no voy a ir al Seol. Abraham no pudo decir eso. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y algún día me levantaré. Porque ellos no tenían la idea, el concepto claro. Es que Cristo tuvo que venir y llevar esta parte. Ahora lo que sí quedó es la otra parte, la parte del sufrimiento. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy día como infierno. Entonces, ese sí sigue siendo el lugar de tormento, de sufrimiento. Pero esta parte lo llevó consigo al cielo. Entonces, ¿dónde está Abraham? ¿Dónde está David? ¿Dónde están todos los santos del Antiguo Testamento hoy? ¿Dónde? En el cielo, en lo alto. ¿Dónde está Cristo? Están con Cristo. Entonces, entonces cuando tú mueres, no es que tu alma va a ir a un lugar de descanso y esperar. No, vas a ir directo al cielo. Ha habido un cambio. Y ese cambio lo hizo Cristo. Eso es lo que el apóstol está diciendo acá. Él llevó cautiva la cautividad y también dice, dio dones a los hombres. Entonces, cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos mínimo, un don espiritual. ¿No? Nadie puede decir, yo no tengo ningún don. No, no es así. Él dio dones a los hombres. Algunos tenemos 2 o más. Pero todos que hemos creído en Cristo Jesús, en el mismo momento que has creído en Cristo, Él te dio un don. Por eso el apóstol dice que nos ha hecho sentar, ¿dónde? ¿En el Seol? No, en los lugares celestiales. Apocalipsis dice, nosotros ya estamos ¿qué? Reinando con Cristo en el cielo. Y Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Entonces significa que Chicho tiene un don, el don de molestar o cualquier otro don, ¿no? No, tiene un don espiritual. Cada uno de ustedes. En la Biblia encontramos una lista larga de dones espirituales. Ahora, es tu responsabilidad como creyente de orar y pedirle a Dios, Dios, muéstrame cuál es mi don espiritual que yo tengo. ¿No? Quizás tienes el don de exhortar, quizás tienes el don de predicar, quizás tienes el don de enseñar, quizás tienes el don de ser pastor. Diferentes dones. En este libro, en este contexto, o en este texto que estamos viendo, él menciona 4 dones. Versículo 11. Y él mismo que constituyó. ¿Quién es él acá? Cristo. Muy bien, estamos bien entonces. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas, a otros pastores y maestros. Es uno solo, no son 2 dones. Un solo don. Observen bien, después de cada uno de los dones, él pone un punto y coma. ¿Detrás de pastor hay punto y coma? No. Entonces la palabra y es ¿qué? A ver, los profesores. ¿Ah? No, es un conector, ¿ah? No están haciendo tarea con sus hijos. Los conectores, ¿no? ¿O no, Pepe?
Ah, ya. Él está conectado ahí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los 4 dones que Él dio a la iglesia en este libro? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ay, 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 ahora pastor, explícanos, ¿no? ¿Quiénes son los apóstoles? Tú. Dios ha dado apóstol a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el deber de un apóstol? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué? ¿No se acuerdan lo que hacían los apóstoles? ¿Qué dijo Pedro en el libro de Hechos? No es justo que nosotros sirvamos a la mesa, busquen personas y nosotros ¿qué hacemos? Orar y estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñarlo. Esa es la tarea de un apóstol. Es un enseñador, ¿no? Entonces no es nada de título excelente, voy a poner detrás o delante de mi nombre, el apóstol Juan. No, no, no. El apóstol significa Dios ha dado apóstoles enseñadores a la iglesia. Personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios para enseñarle con toda seriedad a la iglesia. El apóstol era responsable de enseñar la palabra de Dios tal como es. Y eso es lo que Dios dio a la iglesia. Personas capacitadas por el Espíritu de Dios para poder tomar la palabra de Dios, estudiarla al fondo y poder enseñarla de una forma clara a la iglesia para que cada uno pueda entender y andar en la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dio a la iglesia. Ahora, los apóstoles de Jesucristo eran otra clase de personas, ¿no? Ellos tenían otras habilidades especiales. Ellos tenían la habilidad de sanar, ellos tenían la habilidad de echar demonios, ellos podían tomar veneno y nada les pasaba. ¿Por qué? Porque todo eso era prueba de su apostolado, ¿no? Pero lo que Dios da a la iglesia son enseñadores. Así que no vayan a tratar de tomar veneno porque van a morir, ¿no? Porque no tienen esa habilidad esos apóstoles modernos. Entonces, cuando nosotros escuchamos en el mundo evangélico el apóstol Maldonado, el apóstol Cash Luna o el profeta, no nos pensemos de que son personas tan especiales y tan elevadas, que tienen dones y fuerzas especiales. No tienen nada. Son hombres pecadores como tú y yo, que también tienen que luchar para vivir una vida santa, si se dedican a ser controlados por el Espíritu de Dios. El apóstol es un enseñador, uno que estudia la palabra de Dios y lo enseña. Y este don lo tienen tanto los hombres como las mujeres. Entonces puede ser la apóstol Stephanie, ¿no? La enseñadora, es una persona que enseña la Biblia. ¿Significa que los que son maestros de escuela dominical tienen ese don? ¿O los que son de Colegio La Roca tienen ese don? No necesariamente. Una persona puede tener la habilidad de enseñar, pero no tiene el don de enseñanza, ¿no? Entonces ese es un don que Dios da o que Cristo da a su iglesia. ¿Cuál era la tarea de un profeta? Aparte de dormir sobre un lado por 40 años o 40 días, aparte de hacer cosas extrañas, ¿no? Aparte de andar con las nalgas descubiertas como juicio, aparte de hacer cosas raras que Dios le pedía, ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era su tarea específica de un profeta? ¿Qué? Anunciar ¿qué? ¿Pero qué anunciaba él más? El futuro, el juicio. Llamaba ¿qué? A un arrepentimiento. Ese era el propósito del profeta. Si leemos el libro de Jeremías, Jeremías no gastó tiempo en enseñar versículo por versículo. Él venía y anunciaba al pueblo que
arrepiéntense de sus pecados. O todos morían, exacto. O si no se arrepientan, se van a ir al cautiverio. Le agarraban, ahora sí hablaste mal, al pozo del baño. ¡Chlav! Ahí lo metían. ¿No? Ese era su precio por anunciar el juicio de Dios. Entonces, Dios ha dado ¿qué? Exhortadores a la iglesia, profetas, personas que vienen y nos exhortan. ¿Para qué? Para llamarnos a un arrepentimiento, para volver a caminar en el camino del Señor, para poder caminar derechito en las cosas de Dios. Hay personas que nos exhortan y tienen ese don especial de Dios. Es una capacidad del Espíritu Santo para poder llamar a una persona a un arrepentimiento. Eso es profeta. No es uno que dice, anoche tuve una visión de Dios, ¿no? Y el Señor me habló y me dijo. Otra vez, el otro día estaba en una tienda, un señor me miraba. Me dijo, ¿usted no estaba en la televisión? Le dije, Dios le bendiga, hermano, yo no estoy en la televisión. Me dijo, usted habla igual, ¿no? Así que no me vayan a confundir, yo no estoy en la televisión, ¿no? Yo no soy de esos que dicen, yo he tenido una visión del Señor. Va a caer fuego sobre ustedes, ¿no? Pero el profeta llama a un arrepentimiento. Te dice, si no te arrepientas, mira, este es lo que dice la palabra de Dios. Dios te va a condenar, Dios te va a castigar. Si sigues así, ese es el resultado de tu vida de pecado. Y hay personas así en la iglesia porque Dios lo ha dado a la iglesia. ¿Qué más Dios dio? Evangelistas, ese mismo nombre lo explica todo, ¿no? Son personas con la capacidad del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, la salvación en Cristo. ¿Y qué más dio? Pastores y maestros, ¿no? Son personas capacitadas por Dios para poder estar día tras día, semana tras semana, a enseñar la congregación. Entonces, el apóstol no necesariamente enseña a la congregación. El apóstol es una persona que tiene la capacidad de estudiar la palabra de Dios, entenderlo y enseñar uno a uno. Lo que nosotros podemos llamar discipuladores, ¿no? Es una persona que se sienta al lado de. Evangelista puede ser personas que nosotros tenemos en la iglesia o fuera de la iglesia, como un misionero. ¿El misionero qué va a hacer? ¿Cuál es la tarea de un misionero? Anunciar el evangelio, trabajar para su Señor, de acuerdo a los dones que él tiene. Por eso si uno va como misionero solamente está sentado moviendo botones de un aparato para la radio, entonces eso no es un misionero de verdad, porque el misionero anuncia el evangelio, va y habla con las personas, trabaja con vidas. Y Dios le ha dado evangelistas a la iglesia, pastores y maestros, un solo don. El pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Y Pablo también lo dice, ¿no? Apto para enseñar. Tiene que poder agarrar la palabra de Dios y enseñarlo al pueblo de Dios. ¿Para qué lo dio Dios? Ahora vamos a ver el para qué. ¿Cuál es el fin de dar esos dones a la iglesia? ¿Para qué? Para perfeccionar a ¿quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? San Pedro, San Judas, San Alfeo. No, nosotros. Entonces los dones están dados ¿para qué? Para que podamos edificarnos los unos a los otros. No es para decir, yo soy apóstol, el pastor me acaba de decir, yo soy apóstol. Y ahí estoy. No, no hago nada con mi don. Es para edificar a los hermanos. Si tienes el don de profeta, no de profecía, sino de profeta, te tienes que exhortar, llamar al arrepentimiento. Si ves a un hermano que está andando en pecado, Dios te ha capacitado a ti para que vayas. No para chismear,
sino para llamarlo a un arrepentimiento. Si eres capacitado con el don del evangelismo, entonces tienes que venir los días sábados, ¿no?, a evangelizar. Y si tienes el don de pastor y maestro para enseñar, para dirigir, para liderar, entonces tienes que prepararte para eso. ¿Por qué? Porque nuestra meta es de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para que estén gordos? ¿Para que estén llenos de conocimientos? ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que trabajen. En la obra de Dios no puede haber vagos, ¿no? No, pastor, estoy cansado. Ucha. Hermano, vamos a evangelizar. No, pastor, ahorita justo acabo de venir, me voy a bañar, tengo que comer, tengo que descansar. Siempre hay vagos en la iglesia. Es para la obra del ministerio, para que trabajen en el ministerio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Ahí está. Para edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que somos edificados, vamos edificando a otro. Cada uno de nosotros que somos exhortados, vamos a edificar a otro. Ese debe ser nuestra mentalidad. Uy, ahí veo a Isa que está andando en pecado, es una oportunidad, estaba buscando esa oportunidad, hermana. Y lo dejo tirado ahí. No, tengo que ir a exhortar, ayudarla. La persona que tiene el don de exhortación no solamente llama, sino lo retorna, lo restablece a la comunión con Dios, para que Isa puede ir y edificar a otros. Esa es la meta. Entonces, si todos nosotros entendemos cuál es el propósito del don que Dios me ha dado, nadie se va a sentir más que otro. Todos nos vamos a ayudar. Mientras tú me ayudas, yo ayudo más. Como un hermano una vez me dijo, Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No? Me quedé así, hermano, ¿dónde dice? Ahí en la Biblia, hermano. Pero tenemos que ayudarnos para poder edificarnos los unos a los otros, edificar el cuerpo de Cristo, para que todos podamos cumplir lo que dice Pablo, que andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hasta cuánto tiempo tengo que trabajar con una persona? ¿Cuánto tiempo le voy a exhortar? A ver, ya le vi, la hermana no hace caso. Ok, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo digo, esto es el colmo. Ya, me cansé, me llegó. ¿No? No. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe. Interesante que Pablo no nos dijo desde el versículo 1 esto, ¿no? Sino del versículo 2 dice, soportándoos que con paciencia en amor hasta que todos lleguemos a la unidad. La paciencia es necesaria acá. Nunca debemos reventarnos, ¿no? Hermano, si no hace caso, te reviento. No. Hermano, te sigo ayudando, te sigo ayudando. Sí, pero no, el hermano no me quiere hacer caso. Ya, mátelo ya. Fúndelo, Señor, ¿no? Llévalo al cielo ya. No seamos como el apóstol Juan. Señor, que caiga del cielo y los mate a todos. No. Hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿de qué? De la fe. De lo que es la sana doctrina, hasta que este hermano esté andando en la sana doctrina, hasta que este hermano esté caminando en el camino correcto del Señor, de la Biblia. Ese debe ser mi meta. ¿Qué más? Hasta que este hermano llegue a conocer ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Qué más? Hasta que este hermano llegue a ser un varón perfecto, maduro,
que él puede caminar, que él puede agradar al Señor, que él puede vivir la vida cristiana sin tenerme a mí detrás de él. Es como los pequeños hijos que tenemos que ayudarlos y van a llegar un momento en la vida donde tenemos que soltarlos y van a caminar solos. Un bebé empieza a caminar y estamos ahí. Llega un momento que empieza a correr y ya no necesitamos estar allí. Eso es lo que está diciendo. Pero ese bebé tiene que ahora crecer. Mi cuidado tiene que ser de otra forma, hasta que llegue a ser un adulto. Una persona independiente de mí, no de Cristo. Dependiente 100% de Cristo. Aprendió a madurar, aprendió a tener paciencia, aprendió a amar a pesar de las circunstancias, aprendió a vivir en paz con sus hermanos. Le hacen algo, está dispuesto inmediatamente a ofrecer perdón, a continuar a vivir en paz. Eso habla de madurez, eso habla de perfección, o la palabra perfecto acá es madurez. Mire el otro término que usa, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vaya a medir la estatura de Cristo, hermano. Entonces, ¿cuándo termina nuestro trabajo? Hasta que el hermano llegue al cielo. Tenemos que animarnos, tenemos que edificarnos, tenemos que sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. Esa es la convivencia cristiana. Eso se llama vivir en un cuerpo. Por eso Pablo usa en 1 Corintios capítulo 12, el ojo no puede decir a la oreja, ¿sabes qué, oreja? No te necesito. O el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, no te voy a hablar, ni te voy a mirar. Y mira a otro lado. Le entra una pelusa al ojo y ¿cómo se rasca? No puede decir al dedo gordo del pie, ráscame, no. Tiene que humillarse y decir, mano, por favor, ráscame el ojo, por favor. Necesitamos los unos a los otros. Tenemos que vivir en unidad. Tenemos que vivir en comunidad. No para consumirnos ni comernos, sino para edificarnos. ¿Por qué Pablo quiere que hagamos eso? ¿Por qué Cristo quiere que hagamos eso? Versículo 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. ¿No? Para que ya no seamos niños. Yo siempre uso este ejemplo. Si yo tengo un hijo que tiene 25 años y el hijo se levanta en la mañana, mamá, mi mamadera, mi lechecita. ¿Cómo te sentirías como mamá? ¿No? Imagínese la hermana Luisa, tiene Alan. Alan, ¿dónde está Alan? Te voy a usar de ejemplo, pues. ¿Cuántos años? 34. Ya está viejo, chicas, por favor. No lo hagan sufrir más. ¿No? Alan se levanta en la mañana, mamá, mi lechecita. ¿No? ¿Qué haría Luisa? A ver, hermana, ¿qué harías? Un no bueno, ¿no? ¡Sí, hombre, ya! ¿No? Se pone sus guantes de box. ¿No? Da vergüenza. ¿Por qué? Porque se espera que Alan sea un hombre maduro ya. Y a los 34 años es un niño todavía pidiendo la leche. Y así hay muchos creyentes, años en la iglesia, y todavía siguen siendo niños. Pero no solamente niños, dice acá, niños ¿qué? Fluctuantes. Un niño, ahorita sí juego contigo. Después de un ratito, yo ya no quiero ser tu amigo. Ya no te quiero. Así, esos son niños fluctuantes. Después le vuelves a hablar, ya, ahora sí te amo. ¿No? Y así somos entre los hermanos a veces. ¿No? Somos fluctuantes en nuestra actitud el uno para con el otro, pero también en cuanto a la doctrina. Porque acá va a hablar en cuanto a la doctrina. Uy, sí, qué lindo, el pastor predica bien y yo escucho otro mensaje. No, mejor este, pues el otro. Uy, no, el otro está mejor.
Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? De doctrina. Un viento, qué linda esa. Otro. Hoy día estoy acá en esta iglesia, mañana en esta iglesia, mañana en el otro, porque cada uno eso me edifica, me llena. Y estoy usando sus frases de ustedes mismos, ¿no? Algunos dicen, acá en la iglesia no me lleno, pastor. No encuentro el pasto verde. Me lo dice en invierno todavía, cuando el pasto está seco. Píntalo de verde y coma, hermana. Lea tu Biblia, la Biblia tiene pasto fresco, verde todos los días. Pero el viento de doctrina, niños fluctuantes. Años y años lo mismo. Años y años pasamos luchando lo mismo, con el mismo pecado, con la misma debilidad, y nunca aprendemos a madurar. Dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Observen bien las palabras que usa el apóstol Pablo acá. ¿Cuál es la meta de las diferentes doctrinas? ¿Cuál es? Desviar. ¿Cuál es? Engañar. ¿Qué quiere hacernos la falsa doctrina? Engañarnos. ¿Qué dijo Pablo a Corintios? El diablo os quiere ¿qué? Extraviar de la sincera fidelidad. Es una fe, es un bautismo, es un Señor, un Dios, un Espíritu. Y de esa mente tenemos que vivir. No hay 2, 3 diferentes señores o Dios o Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hacer nada para desunir el cuerpo de Cristo. Pero hay hombres sí que usan sus artimañas, las artimañas del error, y lo van a presentar tan bonito para de tal forma de convencernos, para creer la mentira. Por eso, si no tengo los dones en acción, si no nos estamos edificando, fácilmente llegamos a ser ¿qué? Presas de hombres perversos, de hombres impíos. Pablo y Judas lo dicen, hombres que han entrado ¿qué? Encubiertamente en la iglesia. Es decir, están en la iglesia, no te van a decir, bueno, sabes que yo soy un falso profeta que he venido para destruir la iglesia. Están encubiertos. Nunca lo van a declarar, pero poco a poco vas viendo qué clase de enseñanza, cómo actúan, cómo viven su vida cristiana, y uno se va a dar cuenta, epa, este es un impío. Tenemos que cuidarnos. Pero te hablan de la Biblia como si saben de todo. Por eso dice, están encubiertos, porque no lo puedes descubrir tan fácilmente. Son artimañas que usan, artimañas del error, para engañar a los niños fluctuantes. Por eso Pablo dice, tenemos que trabajar edificándonos para que ya lleguemos a ¿qué? A una medida de estatura, de madurez. Cuando somos maduros, puede soplar cualquier viento y nosotros vamos a identificarlo enseguida. Eso es falso, porque la palabra de Dios nos enseña esto. Y sale una doctrina por ahí, o una enseñanza. El 21 de diciembre el mundo se va a terminar. Uy, ¿ahora qué voy a hacer? Nada, continúa viviendo. Que el sol se va a poner oscuro el 21 de diciembre. Que se ponga. ¿Cuál es el problema? ¿Quiere descansar un día? ¿Por qué? Porque si conocemos las profecías, si somos maduros, no nos vamos a dejar mover por los vientos
apacibles que pueden ser de doctrina. Acuérdense que son estrategias, artimañas del error para desviarte. El Espíritu de Dios nunca te va a guiar en el camino de error. Nunca te va a llevar a la contradicción. Nunca te va a llevar a decir, bueno, sí, la palabra de Dios dice eso, pero ya sabes que yo creo. Cuando tú dices yo creo es porque tú lo crees. No es porque el Espíritu te lo guía. Quieres poner tu pensamiento sobre la palabra de Dios. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, ¿qué? En amor. ¿Siguiendo la verdad en qué? En amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vieron? Tenemos que edificarnos en amor. Tenemos que seguir la verdad en amor. ¿Y quién es amor? Dios. Dios es amor. Cristo es nuestra paz. Y tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a ser solícitos, en crecer en amor, en vivir en unidad, amándonos los unos a los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros, hasta que lleguemos al cielo. Amén. Esperemos que todos podemos cambiar, ¿no? Que ya no seamos niños más, sino que empecemos a edificarnos. El propósito por lo cual vienes a la iglesia no es para dormir, ¿no? El propósito que vienes a la iglesia es para aprender, para edificar. Entonces tienes que venir orando ya, Señor, este domingo, ¿a quién voy a edificar? ¿Quién necesita de mi don? ¿Cómo puedo ser de edificación a mis hermanos? Ese debe ser nuestra oración. No es a quién voy a ver qué está haciendo. Ajá, a Galileo está durmiendo. ¿Ve? Voy a agarrar a Galileo después de la iglesia y le voy a meter su cabeza acá. No. Ya te edifiqué, anda. Tenemos que edificarnos en amor. Es decir, los golpes con amor, ¿no? Oremos. Señor Dios, en esta mañana queremos darte gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña la verdad. Y a través de esta verdad podemos crecer y madurar. Ese es el fin por lo cual nos has dejado tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser solícitos en estudiar tu palabra, en leer tu palabra, en memorizar tu palabra, en aplicar tu palabra, para que de esta forma podamos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, quizás hay personas en esta mañana que nos visitan. Y dice, hermano, pastor, yo no sé cómo vivir la vida cristiana. Lo primero que necesitas es de Cristo. Necesitas tener el perdón de tus pecados. Y Cristo te ha traído en esta mañana para que puedas escuchar acerca de Él. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y que todos le hemos fallado a Dios y que todos estamos separados de Dios. Y que Cristo es el único camino, como se ha escuchado en esta mañana, para llegar al Padre. No es la religión, no son las buenas obras, es Cristo. Él murió en la cruz por ti. Él derramó su sangre por ti. Él resucitó de la muerte por ti. Y Él está dispuesto a darte perdón y vida eterna en esta mañana. Si tú de todo corazón le crees y le pidas. ¿Por qué no hablas tú mismo con Dios? ¿Por qué no le dices tú mismo a Dios en esta mañana, ahí en tu corazón, con fe, con seguridad, y dile, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco delante de ti que soy un pecador, una pecadora. Yo sé que tengo pecados. Y entendí en esta mañana que tú eres el único camino para el Padre. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí
que derramaste tu sangre por mis pecados, que moriste, fuiste sepultado y resucitaste de la muerte al tercer día para darme perdón de pecados y vida eterna. Señor Jesús, yo creo en ti con todo mi corazón. Te abro mi corazón ahora para que tú entres en él y seas mi Salvador. Perdóname por mis pecados y ayúdame a arrepentirme, a cambiar de vida, a vivir ahora en tu palabra para llevar una vida digna de ti. Dile así en tu corazón en esta mañana: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Te abro mi corazón para que entres en él, para que seas mi Salvador. Y ayúdame a vivir una vida que es digna de ti, arrepintiéndome de todo lo malo y empezar a vivir en lo bueno. Quizás hay alguien en esta mañana, ahí sentado, que ha hecho esta oración con todo su corazón conmigo en esta mañana. Me gustaría orar por ti y pedir la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Hay alguien así? Por favor, indígamelo levantando tu mano y bajarlo rápidamente. Gracias. ¿Quién más? Me dice: pastor, en esta mañana yo he orado con usted. Yo he pedido a Cristo perdón. Yo le he pedido que entre a mi vida. ¿Hay alguien así? Hermanos, tenemos que vivir la vida cristiana. Dios nos ha dado todas las herramientas. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado a Cristo y nos ha dado a Él mismo. ¿Qué más necesitamos? Dios nos ha dado dones, nos ha dado la seguridad del cielo. Así que vivamos para Él. Vivamos para poder disfrutar el cielo con toda tranquilidad. Señor Dios, en esta mañana, levanta un pueblo aquí, Señor, en la iglesia de la Roca, que te ame, que te tema y que te honre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga en esta mañana su palabra en nuestras vidas. Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió y su sangre me libró de mi pecado y de mi error. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención, al Cordero sea gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel